los aumentos de jubilados en diciembre y en marzo, Juan. Sí, Santo, dos de las tres cosas confirmadas. La primera, que no habrá bono para los jubilados. Ya lo dijo la ministra de Desarrollo Social, lo dijo el ministro de Hacienda también hace tiempo. Sí habrá bono para los beneficiarios de la asignación universal por hijo. 2 bonos el próximo en diciembre será de 1.500. Pero para los jubilados, no. Lo que sí hay para los jubilados es una fórmula de movilidad jubilatoria, o sea, aumentos programados que dependen de la evolución de la inflación y de los salarios. Bueno, con los últimos datos se estableció que a marzo del año que viene el aumento para las jubilaciones será de 11,80%. ¿Qué significa eso? Que la jubilación mínima pasará a 10.400 pesos. En diciembre, o sea, el mes que viene, ya va a haber otro aumento. Eso ya quedó determinado por datos de los meses precedentes. Bueno, ese aumento va a ser cerca del 7,5%, así que se va a sumar al 11%, el 11% se va a sumar a ese 7%. ¿Y entonces en marzo cuánto es el mínimo? El mínimo en marzo va a ser de 10.400 pesos. En diciembre va a ser de 9.300. A ver, la pérdida... Ahí vamos. La pérdida de poder adquisitivo para los jubilados es muy, pero muy importante, Santo. Calculemos que va a terminar este año la inflación cerca del 48%. ¿Cuánto reciben los jubilados? Y los jubilados un poco más de 21. A ver, hay una diferencia de 20 y pico de puntos porcentuales. En términos de poder adquisitivo está cerca del 15% la pérdida de poder adquisitivo. Pero, a ver, la canasta de jubilado no es lo mismo que la canasta de otro trabajo. Los jubilados gastan mucho en medicamentos. Los medicamentos este año tuvieron aumentos hasta más de 100%. Gastan mucho en alimentos. Una de las cosas que más subió este año. O sea, tienen dos de las tres cosas que más subieron. ¿Alquilan? Y además, y además los servicios. ¿Los servicios? ¿Y se alquilan? Y si alquila, hay que sumarle el alquiler. Muchos jubilados viviendo en pensiones, Santo. En pensiones porque no pueden pagar el alquiler de un departamento y se tuvieron que mudar a una piecita o una pensión. Bueno, esas pensiones aumentaron casi 50% en el año. Hablaba con un defensor de los jubilados hace unos días y me dijeron, muchos jubilados se fueron a vivir a pensiones porque no pueden pagar un alquiler. Pero ya este sistema de movilidad jubilatoria, en verdad no les compensa en relación a la inflación. Bueno, justamente, Santo, usted sabe que hay un reclamo en este momento de un pedido de actualización que está por llegar a la Corte. La Corte que tiene una composición a la que Macri mira con cierto recelo, tiene que decidir, entre otras cuestiones, además de si los jueces van a pagar ganancias o no, tienen que decidir un caso de un jubilado, el caso Blanco, que lo que hizo fue justamente cuestionar la nueva fórmula de actualización que está utilizando la ANSES. Porque lo que dice es que si no se hubiera modificado, usted recuerda que el año pasado se cambió esta fórmula que Juan nos estaba contando recién, por la cual se llegan a estas jubilaciones en diciembre y en marzo. Se cambió la fórmula, los elementos con los cuales se calcula esta indexación. Hay un jubilado que llevó su planteo y llegó a la Corte porque dice que lo perjudicaron, que con la fórmula anterior hubiera cobrado muchísimo más su jubilación respecto del haber de un empleado de su rubro en actividad. Así que este es un tema muy complejo, Santo, porque al 15% de pérdida del poder adquisitivo que todos los jubilados y trabajadores van a tener, como bien señalaba Juan, por el tema de la inflación, que ha sido mucho más alta de lo esperado, se suma este reclamo de si la forma, la manera con la que se actualizan o no los saberes jubilatorios son justos o no es justo ese método. Bueno, ¿y la letra chica? ¿Y será por decreto o no será por decreto el bono, Santo? El bono de los 5.000 pesos para los empleados registrados del sector privado. Sí. Ni monotributistas. Las empleadas de casas particulares, ¿cobrarán el bono o no lo cobrarán? Hay millones de empleadas registradas de casas particulares. Sobre eso no se habla. Sobre eso no se habla. No se sabe para quién es el bono, no se sabe si va a ser obligatorio, no se sabe cuándo va a ser exactamente las fechas. Y lo más importante, Santo, ¿qué empresas están en condiciones de pagarlo? Ya hablamos. Muy fuerte caída del consumo, lo veíamos ayer, 11% de caída de la industria. Las pymes industriales, que son las que más empleo generan, ¿van a poder pagar el bono? Si no tienen plata para pagarlo y tienen que ir a pedirle al banco, ¿cuánto le va a costar el bono a esa empresa? ¿Y el Estado va a dar o no? Esa es una buena pregunta. Bueno, los estatales están reclamando. No solamente los estatales a nivel nacional, sino las jurisdicciones provinciales y las jurisdicciones municipales. ¿Tienen plata los municipios para pagar un posible bono? Bueno, por ahora se restringe solo a trabajadores registrados del sector privado. Bien. En Espegazzini, allí está Marcelo.